Dale un aplauso a Jesús en esta noche. Amén. Yo le quiero pedir un favor antes de empezar este mensaje, y es que usted ore por mí en esta noche. Amén. Es un favor que les pido, iglesia, que oren por mí esta noche. Amén. Gracias, Jesús, por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra y por tu misericordia con nosotros, Señor, que se renueva cada mañana. Gracias, Padre, por tu amor, que es la única razón por la que estamos en este lugar, en esta hora, es por tu amor y tu misericordia, Señor. Por ese amor que no podemos comprender y que no podemos entender. Hoy te pedimos que sea tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo tratando con nosotros en esta noche, Señor. Que sea palabra viva y eficaz. Que sea palabra cortante, que sea palabra restauradora, que sea palabra transformadora. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, en esta noche. Gracias, Jesús. Gracias. Quiero compartir un mensaje. Trataré de ser lo más breve posible para que oremos. Amén. Y este mensaje le coloqué por título Nuestra lucha. Nuestra lucha como iglesia. Hace unos días atrás, y quiero compartir esto para que puedan entender de dónde nace este mensaje. Tenía tiempo sin saber lo que era leer un libro. Y todo el tiempo de ocio que tenía era en el teléfono, en el Instagram, en cualquier cosa. Y dije, quiero retomar el hábito de leer. Y como si empiezo a leer algo y no me gusta, no lo termino de leer. Entonces busqué un libro que tengo que me gusta mucho y que lo he leído varias veces. Y empecé a leer ese libro. Y ese libro habla de la guerra, de un caso específico, se llama Soldados de Salamina. Y me gusta mucho el libro, porque le voy a hacer un spoiler del libro rapidito para que usted entienda a qué voy. El libro trata de un periodista que alguna vez escribió una novela y dijo, voy a escribir otro libro, quiero escribir otra novela, y se interesó en una historia en particular acerca de un soldado español que lo fusilaron en algún momento de la guerra y salió vivo. Lo pusieron en un paredón, lo fusilaron, pero las balas le pasaron por el traje y él se escapó. Y entonces este hombre relata y cuenta que hubo un soldado que después que él se escapó hacia el monte, hacia el bosque, hubo un soldado que lo miró a los ojos y lo vio. Y que cuando le preguntaron, ¿encontraste algo por ahí? El soldado dijo, no, aquí no hay nada. Y se fue. O sea, el soldado le perdonó la vida. Y este hombre no era cualquier hombre, era un hombre importante, que de hecho uno de los que influenció para que esa guerra sangrienta y fatal se diera. Era uno de los culpables por los cuales esa guerra estaba pasando. Y aún así, este soldado decidió perdonarlo. Y este hombre, este periodista, se interesó mucho en esa historia y dijo, yo quiero saber qué fue lo que pasó. Y entrevistó a los hijos de este hombre, a los amigos que tuvo este hombre en algún momento y a todo el que tuvo alguna relación con ese hecho, lo entrevistó y le contaron su versión y ató cabos y se dio cuenta que la versión de este hombre era real, tenía mucho sentido lo que él contó. Pero después de él tener tanta información, un día dijo, esta historia está incompleta, porque lo que yo quiero saber es qué pasó por la mente de aquel soldado que le perdonó la vida. Y como no tenía un final, él se rindió y dijo, voy a dejar de escribir este libro. Lo lanzó y se olvidó del libro y empezó a trabajar otra vez en su periódico, porque él era un periodista y se consideraba un escritor fatal. Lo cierto es que un día, entrevistando a uno en su columna del periódico, un periodista chileno le contó una historia y le dijo, conocí a un hombre en Francia que fue un héroe de la guerra civil y que peleó en todas las guerras que siguieron después de esa. Cruzó el desierto 2 veces
y peleó en la Segunda Guerra. Y le contó la historia de aquel hombre que una bomba le explotó y le quemó la mitad del cuerpo. Y le cuenta que ese hombre estuvo en el lugar donde fue fusilado aquel hombre que le perdonaron la vida. Y entonces este hombre se obsesionó con la idea de que ese podía ser el que le perdonó la vida al hombre que él había estado siguiendo durante todo este tiempo. Y lo que dijo fue, bueno, voy a intentarlo todo. Y llamó a todos los lugares donde podía estar por los apellidos, en los números telefónicos, y terminó llamando a todos los ancianatos, hasta que un día, después de más de un mes llamando todos los días incansablemente, le dijeron, ese señor está aquí, ¿quién desea hablar con él? Y él le dijo, bueno, no, dígale que es un amigo. Y lo cierto es que el hombre se tiró un viaje desde España hasta Francia, un pueblito por allá, para llegar a hablar con ese hombre. Se lo consigue y, para hacerle el cuento largo o corto, el hombre terminó confesándole de alguna manera que él no había sido ese soldado, que estuvo allí, que supo, se enteró de todo lo que pasó, que vio cuando a los hombres se los llevaron y que de hecho anduvo buscando en el monte a esos que se escaparon, que habían sido 2. Pero él le dije, yo no fui, yo no lo vi. Pero lo cierto es que él se decepcionó mucho de esa respuesta, porque él quería que fuera él, pero terminó cambiando la historia del libro, y esto es lo que más me gusta, que él termina haciéndole un homenaje a ese hombre, que era un héroe de guerra, porque este hombre le dijo, yo no soy, cuando él lo trató de héroe, él dijo, no hay ningún héroe vivo. Y esta es la parte que más profunda del libro. Él dice, no hay ningún héroe que esté vivo, porque yo, a pesar de que estuve en la guerra, a pesar de que pasé toda mi juventud peleando, ni siquiera sabía por qué, a pesar de todo eso, no me considero un héroe porque mis amigos, los que crecieron conmigo, y los menciona todos en el libro, ellos murieron ahí. Ellos no tuvieron la oportunidad de saber lo que era tener una esposa, tener un hijo, y que tus hijos en la mañana se metieran en tu cama, y todas estas experiencias que el ser humano considera muy grandes, muy hermosas. Ellos no tuvieron la oportunidad de vivirlas porque se murieron en una guerra inútil. Y este tema de las guerras a mí particularmente me llama mucho la atención, y siempre estoy viendo un documental y una historia. Y a partir de volver a leer este libro, leí otro que también tiene que ver con esto. Y pasé varios días como pensativo al respecto. Y me llegué a preguntar como que, ¿qué habrá pasado con esos jóvenes? Le pregunté a Dios en mi interior, ¿qué habrá pasado con todos esos jóvenes que murieron allí sin saber ni siquiera para dónde iban? Que apenas se bajaron de un barco, los destrozaron a tiros, y los peores escenarios que usted se pueda imaginar. Esos jóvenes nunca supieron lo que era vivir, nunca supieron las cosas que aprende una persona adulta, que se da cuenta, la madurez de enterarse de que la juventud o la adolescencia es casi que una vanidad, y disfrutar de los días buenos que te da, que te regala Dios. Y preguntándome eso, pasé como varios días viendo solo lo mismo, y tenía esa pregunta en mi interior como interrogante, ¿no? Y una noche, que por cierto me acosté tarde viendo este mismo tema, me acosté y no recuerdo haber orado. Y cuando estaba dormido, estaba soñando que yo estaba en un lodo, con la cara metida en el lodo, y me estaban pisando y estaba como en un campo de batalla. Y cuando ya yo estaba ya a punto de morir, yo lo que dije fue, Señor, sálvame. Y el Señor me tomó la mano y me levantó. Yo me paro de mi cama como que un poco sorprendido por el sueño, pero lo primero que llega a mi mente es, tú si estás en una guerra, pero no es una guerra visible, sino una guerra espiritual. Y automáticamente llegó a mi mente el versículo en Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y contra huestes de maldad en las regiones celestes. Automáticamente, eso fue algo automático. No fue que me paré y lo procesé, me levanté de mi cama así y me fui a orar, entendiendo lo que Dios había querido decirme a mí. Y de una vez fui y me levanté y busqué la palabra que está en Efesios capítulo 6, que pueda buscarlo para que
que lo leamos. Yo voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente, pero un poco diferente a la Reina Valera. Dice así, Efesios capítulo 6, versículo 10. En el nombre de Jesús. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie y firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Esto fue para mí entender que aunque yo quizá no tenía muchas respuestas, que aunque estos conflictos parecen tan vanos y tan trágicos, el Señor trajo a mi mente de una vez como para hacerme, para ponerme a mí en la realidad de lo que yo soy. Porque usted se pone a pensar en esas personas y usted realmente piensa, qué triste que una generación entera fue acribillada de esa manera, que tantos miles y millones de jóvenes murieron. Pero hoy en día nosotros estamos aquí y tenemos una responsabilidad. Y estamos en una lucha, que de hecho es una lucha que mucha gente subestima porque la gente no la ve. Y a usted no lo ven con un fusil cargado, hermano, pero usted y yo tenemos un compromiso en un mundo espiritual que rige a un mundo visible. Quiero compartir con ustedes una palabra que está en Mateo, capítulo 14. Mateo del 14, del 1 al 10, del 1 al 11, es la historia de la muerte de Juan el Bautista. ¿Sí? En el versículo 12 dice así: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando Jesús escuchó de la muerte de Juan, él se apartó. Y yo me imagino, sabiendo Jesús la importancia de Juan, la responsabilidad de Juan, él se apartó, me imagino que digamos, a guardar luto, quizás, a condolerse. Pero realmente Jesús quizás no estaba dolido tanto porque Juan había partido físicamente, sino porque la muerte de Juan significaba que la palabra se estaba cumpliendo y que su tiempo se estaba también consumando. Entonces, la aflicción de Jesús fue, en un momentico se acabó todo ese duelo, porque dice el mismo versículo 12, el mismo versículo 13, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Yo entendí esta palabra de esta manera justo después de todo esto que le estoy contando. Y es que Jesús, aunque tenía un dolor, aunque tenía algo por lo cual quizá guardar luto, por lo cual apartarse un tiempo a sufrir, quizá en silencio con el Señor, todo lo que estaba pasando, no tuvo tiempo, porque apenas se apartó, dice que vio que había gente necesitada. Y él pudo haberles dicho, no, ahorita no puedo, estoy pasando una situación difícil. Ahorita
no tengo tiempo, mañana. Pero no, Jesús sabía la misión que tenía con las personas. Jesús entendía que el tiempo que él tenía aquí era valioso y dijo, voy a dejar mi dolor en un lado y voy a sanar a los enfermos, a libertar a los que están presos. Entonces, cuando yo analizo esta historia, me doy cuenta de que Jesús, aparte de que tenía muy claro lo que tenía que hacer, su aflicción no era tanto el dolor de la partida física de Juan, sino la guerra espiritual que se estaba librando. Porque si usted ve lo que pasó, si usted ve la intención del enemigo con Jesús, como en esos 40 días en el desierto, la intención del enemigo con el pueblo de Israel, que durante la historia lo han intentado exterminar no sé cuántas veces. No sé si usted se ha hecho esa pregunta alguna vez. Porque Dios tiene un plan y el enemigo está constantemente tratando de que ese plan no se dé, de que ese plan no se geste. Y usted sabe que hay una historia en Daniel, y la voy a leer rapidito, el que quiera acompañarme en la lectura, Daniel capítulo 10, que pone un poco en contexto lo que es el mundo espiritual, que yo estoy seguro que es muy amplio, pero esto creo que abre un poco los ojos a nosotros de lo que sucede en el mundo espiritual mientras usted y yo abrimos nuestra boca, mientras usted y yo hablamos de Jesús o mientras usted y yo le hablamos a Jesús. Amén. Dice así, voy a leerlos del versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y al día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berillo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como del color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día, y esta es la parte más interesante de esta historia, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Daniel había tenido un sueño y tenía una inquietud, y le pidió al Señor que le mostrara más de ese sueño. Y el ángel, o aquel varón, cuando se presenta ante él, le dice: desde el primer momento que tú abriste tu boca a Dios, la palabra fue enviada. Daniel oró y el Señor dijo: anda a decirle a Daniel esta palabra. Pero dice que cuando iba en camino se consiguió al principado o al príncipe de Persia, y duró 21 días luchando con él. Hasta que dijo: Miguel, necesito tu ayuda. Miguel viene a la lucha y él va a dar el mensaje.
Y esto parece algo totalmente, no sé, como ni siquiera en la mejor película en 3D usted se puede imaginar lo que allí sucede, porque es algo que para nosotros no es visible. Pero se está librando una batalla 24/7. Y sabe que nosotros tenemos algo muy poderoso y que no deja de ser efectivo ni poderoso, ni siquiera en los sueños, porque usted clama el nombre de Jesús y usted puede estar ya muerto en el sueño y usted se revive, porque usted dice, clama la sangre de Cristo y eso tiene poder. Y sabe que el enemigo no te va a decir, chino, deja de decir el nombre de Jesús. El enemigo te ataca por todas partes, te miente de todas maneras para que tú dejes de usar el nombre de Jesús, porque es el único que tiene poder para opacar todo poder de las tinieblas, y lo dice la palabra, que el nombre de Jesús es sobre todo nombre de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria al Señor. Esto es nada más es para tener una idea de lo que pasa, y cuando escucha a los teólogos hablar de este tema, asocian el príncipe de Persia con la potestad que se mueve dentro de un imperio entero, de imperios que han pasado por la historia, y todos son dirigidos por una potestad de mayor nivel, que es la que ejecuta todas las cosas perversas que pasan a veces en el mundo. Y si usted se da cuenta, hay países que son más seguros que otros, hay unos donde la violencia está desatada de una manera que uno no entiende cómo llegó hasta ahí. Y si usted analiza un poco esto, se da cuenta de que realmente el problema es mucho más espiritual que social, que político y de cualquier otro índole. El problema y lo que está pasando en el mundo es algo totalmente espiritual. Y para que nosotros podamos ser efectivos desde nuestro compromiso, desde nuestro rol en este mundo, hay que entender en dónde estamos parados. Y hay que entender lo necesaria, hermano, que es la oración, no solo la mía, sino la de ustedes por mí, la de mí por ustedes. Y yo pensaba, escribiendo esto, me vino a la mente Venezuela. ¿Sabe que todos estamos pidiendo para Venezuela un cambio y estamos todos pidiendo para Venezuela cosas grandes? Y yo creo que ese cambio que esperábamos va a pasar. Y está pasando, bastante evidente. Esas cosas buenas que queremos van a pasar. Pero junto con esas cosas buenas, viene una batalla espiritual mucho más fuerte. Y tenemos que estar preparados para que Venezuela no se vuelva un país con capacidad económica y vuelva a convertirse en un país donde las cárceles son un desastre o la inseguridad es una locura. De hecho, vi una noticia ayer y me alarmé un poquito, ¿no? En el momento que la vi, porque era que en Guacara, por el peaje, estaban lanzándole piedra a los carros otra vez, y eso era algo que tenía tiempísimo que no se veía. Y por un momento como que me afligí un poquito con esa noticia y luego pensé, van a pasar cosas y la iglesia de Dios es la que tiene que estar más preparada para librar una batalla por nuestro país. ¿Sabe qué? Hace días, viendo la prédica que predicó el apóstol Nahum el primer domingo que estuvo aquí en Venezuela la última vez, él se paró ante la iglesia y lo primero que le dijo a la iglesia fue, quiero que oren por mí, extiendan sus manos y oren por mí. Y esto a mí me hizo reflexionar en gran manera de que un hombre con un testimonio tan increíble, con 50 años de ministerio, un hombre de Dios, que no hay una tacha que se le pueda poner al testimonio, un hombre de Dios que donde llega influye, que donde llega se siente la diferencia de cuando ese hombre habla, porque tiene la autoridad de Dios, la autoridad del Espíritu Santo. Y él le pide a la iglesia, oren por mí, porque va a predicar un domingo. Y a mí me hizo mucho ruido ese gesto. Y fíjense que en estos días, sin darme cuenta, eso fue un martes, yo estaba en Miranda haciendo mi ruta de venta y estoy conversando con un cliente que siempre saca temas así de la nada y me dice,
no sé en qué momento llegamos a eso y me dice, yo no creo en los pastores, yo no creo en eso, yo no creo en las iglesias, yo no creo en eso, esa gente todos son unos corruptos, yo creo que hay que hacer el bien. Eso fue lo que me dijo, ¿no? Y yo, bueno, no quería discutir con él, pero sí le dije, bueno, mira, hermano, yo soy cristiano evangélico y asisto a la iglesia y sirvo en la iglesia. Y te voy a decir algo. La razón por la que yo creo firmemente en la iglesia es porque cuando tú entiendes que hay un mundo espiritual gestándose, tú sabes que tú solo no puedes. Tú sabes que tú solo no tienes vida. Y le dejé eso ahí. Yo me acuerdo que ese señor se quedó calladito, porque yo le expliqué eso. Le dije, cuando tú entiendes, cuando tú buscas de Dios, es que más tienes batallas. Cuando tú buscas de Dios es que la cosa se pone dura. Cuando tú buscas de Dios, recibes, hermano, de todas partes. Entonces, le explico eso y le digo, cuando yo entendí eso fue que más me di cuenta de la necesidad que tenemos de la iglesia de Dios. Y al día siguiente me pasó algo peculiar, que no creo que sea casualidad porque no hay casualidades en este tema. Y me tocaba ir a hacer una diligencia en San Felipe, al abrir una cuenta en el Banco Banesco y ando sin carro. Y tenía tiempo sin agarrar carro para San Felipe y me puse a preguntar, mira, ¿qué hora sale el Yutón? Y me dijeron, no, hay unos carritos. Entonces, bueno, el señor de los carritos me dijo, trata de estar a las 7 en la parada. Yo salgo de mi casa, relajadito, paso por casa de mi hermana, busco unos papeles y se me hizo tarde. Ya eran las 7 y algo y dije, seguro el carrito se fue. Voy saliendo a la esquina y viene un amigo con el que trabajé una vez en una camioneta y me dice, hermano, ¿para dónde vas? Y yo le digo, voy a los carritos de la fuente, que voy para San Felipe. Y me dice, móntate. Entonces él me dice que va para Yaritagua, se para en la fuente y me dice, pero pregunta ahí si hay carro. Si no hay carro, yo te dejo en Chivacoa. Yo ni siquiera lo había pensado. Me bajo, no, se acaba de ir el carrito lleno, hay que esperar que lleguen los pasajeros. Pues mira, vámonos. Me dejan en Yaritagua, en Chivacoa, cruzo la calle, entro al terminal y en lo que yo entro, falta uno saliendo, la rancherita. Me monté y yo pregunto, ¿me dejan en el terminal? Y me dice, no, llegamos hasta ahí, hasta la Patria. Llega, se para aquí y el banco está ahí. O sea, yo tenía que cruzar la calle y llegar. Como me da flojera pararme temprano, me fui sin desayunar. Cuando llego, lo primero que hay al frente del banco son unos pancitos y café. Y yo, no, Dios mío. Llego, me compro el café, me como mi vasito y yo, no, chico, está todo bajo control. Increíble. Yo sorprendido, ¿no? De lo bueno que es Dios y me meto al banco, hago mi diligencia. Cuando salgo del banco tenía mucho frío y me dieron unas ganas de orinar, pero eso tremendo y no sabía qué hacer. Yo, ¿para dónde agarro? Cruzo la calle y hay un centro comercial pequeño y camino hasta el final y lo primero que me da una señora y me dice, ¿vas a usar el baño? Son 100 bolívares. Yo nunca cargo efectivo y acababa de sacar para estrenar la tarjeta. Y yo, bueno, pero es que todo está bajo control. Me meto, salgo, pregunto, mira hermano, ¿dónde se agarran los carros para Nirgua? Ahí, en esa plaza. Ah, ok, camino media cuadra y ahí estaban los carritos para Nirgua. Bueno, yo me senté ahí como si, bueno, como cuando te están moviendo las piezas así para que todo te salga, ¿verdad? Y yo pensé en eso, qué bueno es Dios. Que si es así, prefiero andar de pasajero, fue lo que pensé. Entonces, lo cierto es que esa misma tarde, la hermana Nelgis me escribe y me dice, hermano, ¿cómo estás? Porque habíamos tenido un compartir y me dijo, mira, no estuviste por allá, y ¿cómo has estado? Que, sabes que uno se preocupa por ti, siempre estoy orando por ti, siempre estoy... Y hermano, ese mensaje a mí me dio una alegría, un gozo, porque me abrió los ojos, en cierto modo. Recuerdo que la hermana Nedia, siempre que podía, me decía, yo oro por usted cada vez que me acuerdo. Y yo, no, bueno, hermana, gracias, le decía yo. Qué felicidad escuchar eso. Porque cuando tú entiendes lo que hacen las oraciones de otros por ti, tú entiendes el poder que tiene seguir, hermano, fortaleciéndonos como iglesia, como congregación. El diablo no quiere que vengas para la iglesia, hermano. No sientas que es anormal que no quieras venir a la iglesia. Porque hay una batalla espiritual. Y el diablo siempre, creo que lo he dicho más de una vez, el enemigo no te puede tocar. Para él poder tocarte te tiene que apartar. Y no te va a apartar de un solo golpe, sino que te va. Y cuando te tiene aparte y es que te zampa. Entonces, el enemigo no te puede tocar, pero te puede desanimar con mentiras. Te puede desanimar con dardos y por eso dice la palabra
que tengamos el escudo de la fe para detener los dardos del enemigo, las saetas, porque el diablo lo que hace es puro lanzarte flecha y flecha y flecha. Y no podemos tener control de todas las cosas y no podemos tener control de todo lo que pasa por nuestra mente, porque pasan cosas negativas por nuestra mente, terribles por nuestra mente. Pero sí tenemos control de qué llevamos a nuestro corazón y de qué hacemos. Sí tenemos control de qué gestionamos en nuestra mente. Y la única manera, dice la palabra, que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esa fe es la que vamos a usar para detener los dardos del enemigo. Cuando viene el pensamiento, hay que tener una palabra para contrarrestar la mentira del enemigo. Amén. Y este mensaje, hermano, lo que quiero es llamarte un poco la atención de la importancia que tiene el hermano que tienes al lado para ti, de la importancia que tiene las ancianas y los intercesores de esta iglesia, de la importancia que tiene mi hermano Víctor, que sé que cuando se acuerda de mí, ora por mí, ¿verdad que sí, hermano? De la importancia que tienen todos ustedes para mí y todos en general, de la importancia que tiene este día, de la importancia que tiene la congregación. O sea, la palabra que sobre esta roca, dice Jesús, edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. No hay por qué temer si estamos juntos. No hay por qué temer si estamos orando unos por otros. No hay por qué temer. Y como le dije hace ratico, nuestro país nos necesita más de lo que usted cree. Nuestra nación, nuestro pueblo, nos necesita más que nunca. Para que cuando haya un cambio político importante, un cambio social o económico importante, la iglesia esté preparada para llevar la carga o el compromiso espiritual que tenemos en cada momento. ¿Y cómo podemos estar preparados? Orando unos por otros, orando por nuestros hermanos, pidiendo por sabiduría. Yo no sé cuál es la situación que tú puedas estar pasando, hermano. Puede ser muy difícil y quizá yo ni me la imagino, pero el Señor sí lo sabe. Ora por tu hermano, porque yo en el momento que menos me lo he imaginado, alguien me ha dicho, he orado por ti y entiendo por qué sigo de pie. A mí me pasaron muchas cosas en la vida, en mi juventud, de las que Dios me guardó y nunca tuve duda. Y yo siempre lo he dicho, hermano, yo sé que hay gente que duda del evangelio porque tiene algo de ciencia o porque tiene... Y yo puedo entender muchas razones, pero yo nunca he dudado porque en mi casa tenía una mujer que me mostraba a Jesús todos los días. Y nunca dudé de que Dios era real, de que había poder en Él. Una vez estaba detrás de la puerta en la computadora y por mi casa pasaron disparando y pegaron un tiro en la puerta y el tiro de la puerta se desvió y pegó en el borde de la madera donde yo estaba sentado. Tenía 2 maderitas y lo demás era tela y la bala pegó en la madera. Buscamos esa bala por todos lados porque conseguimos una de las que pasó y la otra no se conseguía y cuando fuimos a ver estaba el hueco así dentro en la silla donde yo estaba sentado. Una vez me volteé en una camioneta y quedé como a 1 metro de un barranco, que si nos agarra ese barranco, bueno, adiós. Adiós. Y yo entendí en todo momento que lo que me cuidaba a mí eran las oraciones y el clamor de mi mamá todos los días por nosotros. Ahí se me venía a la mente el llanto de mi mamá orando en la habitación todas las noches y todas las mañanas, clamando por nosotros. Esa es la importancia que tienes tú en tu hogar, tú en tu casa, tú por tus hijos y tú con tu iglesia, de orar unos por otros. Amén. Quiero que nos pongamos de pie, quiero que oremos en esta noche.